Hola, bienvenidos a este vuestro canal Conocer la Verdad TV. Hoy tenemos un estudio bíblico muy polémico también. Se trata de los protocolos de los sabios de Sion. Este es un documento anónimo que muestra unos planes de dominación a nivel mundial. Vamos en este estudio a ver algunos de esos protocolos y analizar si en realidad eso se ha cumplido en el tiempo o no. El documento trata de unos planes de una conspiración judeo-masónica que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la tierra y que tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Comencemos. Para que se entienda, voy a contextualizar un poco sobre el periodo histórico en que supuestamente se dan estos documentos. Por lo que narra el documento, se refiere a una época posterior a la época de la Ilustración, al liberalismo, que se refieren a ideas de libertad, fraternidad, igualdad, que estas ideas dieron al traste con las monarquías absolutistas que había en Europa, que dieron lugar a la creación de repúblicas liberales o bien que algunas monarquías se transformaran en monarquías constitucionales. Los autores de este documento, por lo que narran, ellos se abrogan que ellos fueron los que implantaron las ideas liberales de igualdad, fraternidad, separación de poderes, libertad. Implantaron ellos esos conceptos para que los gobiernos que surgieron en base a esos principios cayeran en confusión, deterioro y posteriormente perdieran su poder. Y para ellos, los autores de este documento, aprovechar ese debilitamiento de estos gobiernos que surgieron después de las monarquías, tomar ellos el poder. Ese es un poco el contexto en el que se da estos documentos. Fíjense, los protocolos es un documento anónimo del cual no se tiene certeza de la fecha de su creación. Varios expertos afirman que fueron creados en 1897 en el primer Congreso Sionista celebrado en Basilea, Suiza. Les recomiendo que vean el video de las bestias bíblicas porque allí les narro la ubicación histórica de este primer Congreso Sionista celebrado en Basilea y su ubicación en las profecías bíblicas. Por otra parte, otros analistas afirman que esa no es la fecha de su creación y que su creación es posterior. La primera mención de los protocolos se ubica en 1902 por el periodista Mikhail Osipovich Menshikov en un artículo de dicho periodista conservador de San Petersburgo, Rusia. En 1903 los protocolos se publicaron como una serie de artículos en Samilla, un periódico de las Centurias Negras. Las Centurias Negras es una organización fascista en Rusia que eran pro-zaristas, que operó desde 1900 hasta la Revolución Rusa, que fue en 1917. También estos protocolos fueron publicados como capítulo final de un libro de Sergei Nilus, que es un escritor ruso, agente de la policía secreta de la Rusia zarista, de la Rusia imperial. Este periodista afirmó que eran obra del primer Congreso Sionista celebrado en 1897 en Basilea, Suiza. Él es el que afirma esto. Pero posteriormente él mismo cambió su versión afirmando que los protocolos eran producto de reuniones de sabios sionistas entre 1902 y 1903. En 1921 el diario británico The Times indicó que se trataba de un torpe plagio de la obra Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Joly,
donde se ataca de forma velada un supuesto complot de Napoleón III para dominar el mundo, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos en la Rusia zarista y no producto de algunas reuniones de sionistas. Bueno, sea cual sea su origen, vamos a leerlo, vamos a describirlo y analizarlo. Vamos a empezar a ver cada protocolo. Protocolo 1. Yo les voy a ir leyendo fragmentos para no leer todo el protocolo porque se haría muy largo. Dice el protocolo 1. El problema se simplifica si el referido rival se ha contagiado con las ideas del llamado liberalismo y por amor de estas ideas cede una parte de su poder. Así, nuestra idea triunfará por ley natural. Cuando uno suelte las riendas del poder, otro lo habrá de tomar, porque las masas no saben existir sin jefe. El nuevo gobierno tomará el sitio del antiguo, debilitado por el liberalismo. O sea, aquí se refiere a que se están implantando ideas liberales y que eso va a ayudar a debilitar más bien a los enemigos de los autores de este protocolo. Sigamos leyendo el protocolo. Hoy el poder de los dirigentes liberales ha sido sustituido por el del oro. Alguna vez gobernó la religión, empero la libertad es irrealizable porque nadie sabe servirse de ella con moderación. Basta dejar al pueblo que por algún tiempo se gobierne a sí mismo para que inmediatamente esta autonomía degenere en libertinaje. Inmediatamente nacen polémicas que no tardan en convertirse en choques sociales. Los estados se desbaratan y pierden su importancia. Da igual que un país se agote por sus propias convulsiones interiores o por las guerras civiles. En uno o en otro caso está perdido, queda en nuestras manos. La política no tiene nada que ver con lo moral. Un jefe de Estado que pretende gobernar con arreglo a leyes morales no es hábil y por tal no está bien afianzado en su asiento. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. Recuerden que en la serie que les hice de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, en esa serie, les mostré cómo el entonces, el señor Mike Pompeo, quien para ese entonces trabajaba en el gabinete de Donald Trump, mencionaba que en la CIA a ellos los enseñan a mentir, a engañar, a manipular. Cuando era cadete, ¿cuál era nuestro lema en West Point? No mentirás, no engañarás ni robarás, ni tolerarás a quienes lo hagan. Fui el director de la CIA. Mentimos, engañamos. Tuvimos cursos de capacitación completos. Es esto mismo que están diciendo aquí. Para gobernar hay que recurrir al engaño y a la hipocresía. Seguimos leyendo el protocolo. En un estado desorganizado, el poder de las leyes o el del soberano se disipan por la incesante usurpación de las libertades. En este caso, procedo con la fuerza para destruir los métodos y reglamentos existentes. Me apodero de las leyes, reorganizo las instituciones y así me convierto en dictador de quienes libremente han renunciado a su poder y nos lo han rendido. Nuestra fuerza, dada la situación quebradiza de todos los poderes civiles, será mucho mayor que ninguna otra, porque siendo invisible no podrá ser atacada y llegará el día en que sea tan impetuosa que ningún acto de astucia pueda destruirla. Del daño causado brotará un gobierno indestructible que restablecerá los mecanismos de subsistencia que han sido destruidos por el liberalismo. El fin justifica los medios.
Es necesario no cesar en nuestro plan, poner mayor esmero en lo necesario y aprovechable que en lo bueno y moral. Repito, poner mayor esmero en lo necesario y aprovechable que en lo bueno y moral. ¿Pueden las masas juzgar serenamente y administrar los negocios del Estado sin rivalidades, sin confundir dichos negocios con sus propios intereses? ¿Podrían defenderse contra un enemigo extranjero? Esto es imposible. Cualquier plan dividido entre tantas cabezas como son las de las multitudes resulta ininteligible e irrealizable. Solo un autócrata puede concebir vastos proyectos y asignar a cada entidad una función dentro del mecanismo gubernamental. Por eso sostenemos que para administrar eficazmente un país, el gobierno debe estar en manos de una sola persona. Sin el despotismo absoluto, la civilización es imposible. Nuestra divisa debe ser fuerza e hipocresía. Solo la fuerza da la victoria en política, sobre todo cuando se oculta con destreza por quienes gobiernan un Estado. La violencia debe ser un principio. El engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieren caer ante un nuevo poder. No nos detengamos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencia, la impostura y la traición, porque con ella servimos a nuestra causa. Los procedimientos que empleamos y la rigidez de nuestras doctrinas nos darán el triunfo. Es decir, haremos a todos los gobiernos esclavos del nuestro. Deben aprender que somos despiadados cuando nos hacen resistencia. Fuimos nosotros los primeros en gritar ante el pueblo: libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras las repiten frecuentemente desde entonces y reflexivas cacatúas de todas partes del mundo, repitiéndolas, han despojado a la sociedad de la prosperidad material y al individuo de la libertad personal, que es ya una antiguaya. Ni siquiera los gentiles más aguzados han reflexionado sobre lo abstracto de esas tres palabras. Las pronuncian sin considerar que no concuerdan unas con otras y que se contradicen. No han considerado que un hombre mediocre con la preparación necesaria gobernara. Sin embargo, un genio sin dicha instrucción se hallará despistado en la política. Todo esto se les ha escapado a los gentiles. Sobre esas bases se fundamentaba el régimen dinástico. El padre enseñaba al hijo el sentido y la marcha de las evoluciones políticas. De tal manera, excepto los miembros de la dinastía, nadie, ni el pueblo gobernado, conocía la política. Con el tiempo, el sentido de los principios que habían sido transmitidos de generación en generación se perdió. Es precisamente esta pérdida la que apresta al triunfo de nuestra causa. Nuestros gritos de libertad, igualdad, fraternidad cautivaron a gentes inconscientes, legiones enteras que enarbolaban nuestras banderas con entusiasmo. Estas palabras roían la prosperidad de los cristianos, despedazando su armonía, entereza y solidaridad. Con ellas desmenuzamos los fundamentos de los estados. Fue esto lo que nos dio la victoria, proporcionándonos, entre otras cosas, la abolición de privilegios, o sea, la supresión de la aristocracia de los gentiles en todas las naciones, que era la única protección que tenían contra nosotros. Sobre las ruinas de la aristocracia natural y hereditaria levantaremos sobre bases plutocráticas una aristocracia nuestra. Esta nueva aristocracia es la de la economía, que siempre estará dominada por nosotros, al igual que la ciencia,
que nuestros sabios nos han enseñado. Es decir, fíjense, aquí esto es como unos planes, unos lineamientos para infundir las ideas del liberalismo y destruir la aristocracia, que era la clase privilegiada cuando eran las monarquías absolutistas. Y dice que sobre ese derrumbe ellos son los que van a dominar la plutocracia. ¿Qué es la plutocracia? La plutocracia es el sistema en el cual los ricos tienen preponderancia en el gobierno. Es decir, la nobleza era cuando la monarquía, y después que se eliminó la monarquía, fue la burguesía la que surgió como clase dominante y preponderante. Entonces, esto es lo que se está refiriendo aquí. Entonces, la plutocracia, o sea, los ricos, son los que van a tener el poder, la preponderancia. Por eso dicen que esta nueva aristocracia, que sería la burguesía, es la de la economía, es la del dinero. Vamos con el protocolo número 2. Precisamos que en las guerras no causen ventajas territoriales. Llevados así los conflictos al terreno económico, las naciones reconocerán la fuerza de nuestra supremacía. Tal situación pondrá a ambos adversarios a la disposición de nuestros agentes internacionales, que disponen de recursos ilimitados, para los que no hay fronteras. Entonces, nuestros derechos internacionales barrerán las leyes del mundo entero. Gobernarán de dicho modo a los estados como si se tratase de arreglar cuestiones entre ciudadanos de un país. Los gobernantes elegidos de entre el pueblo por nosotros mismos, en razón de sus aptitudes serviles, serán individuos no preparados para el gobierno del país. Así, por ese camino vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez, fácilmente manejable por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros, de nuestros especialistas, educados y formados desde su tierna edad para el manejo de los negocios de todo el mundo. Dejemos a los gentiles y no nos ocupemos de ellos, que se diviertan hasta la consumación de los tiempos, que vivan con sus esperanzas de nuevos placeres o con los recuerdos de las alegrías pasadas, que sigan creyendo que todas esas leyes teóricas que les hemos inculcado son de una suprema importancia. Con estas ideas en perspectiva y el concurso de nuestra prensa, les haremos aumentar sin cesar la confianza ciega que tienen en sus leyes. Lo más selecto de los gentiles se enorgullecerá de su ciencia y sin ninguna confirmación la pondrá en práctica. La profesará tal como se la hayan presentado nuestros especialistas, moldeando sus juicios con las ideas que se nos antojen a nosotros. Los estados modernos poseen una gran fuerza creadora, la prensa. La prensa da a conocer las reclamaciones del pueblo, expresando el descontento de éste y de paso sembrando la disensión. La prensa encarna la libertad de palabra. Como los estados no han sabido explotar dicha potencia, nosotros nos hemos apoderado de ella, o sea, de la prensa. Mediante la prensa hemos adquirido una gran influencia desde el anonimato. Gracias a la prensa hemos acumulado oro, a pesar de los torrentes de sangre y los incontables sacrificios que nos ha costado. Fíjense que ya nos explican aquí cómo ellos se han apoderado de la prensa. Protocolo 3. Actualmente nos encontramos muy cerca de lograr nuestro objetivo final. Nos queda por recorrer una pequeña brecha antes que se cierre el círculo de la serpiente, símbolo de nuestro pueblo. Cuando se complete el cerco, quedarán encerrados y aterrazados como por una recia cadena,
todos los estados de Europa. Fíjense, en la iconografía de la alquimia, el color verde se asocia con el principio, el inicio, el principio, mientras que el rojo simboliza la consumación del objetivo, del opus magnum, o sea, la gran obra, la consumación de la gran obra. El uroboro entró en la tradición occidental por medio de la iconografía del Antiguo Egipto y la tradición mágica griega. Fue adoptado como símbolo en el gnosticismo y el hermetismo, y de manera más notable en la alquimia, y a partir de allí lo adoptó la masonería. En la mitología nórdica también hay una simbología similar a esta. Hay un mito similar. La serpiente Jormungandr llegó a crecer tanto que pudo rodear el mundo entero y apresarse su propia cola. O sea, que este símbolo indica también abarcar todo el mundo entero, rodear todo el mundo entero. Fíjense el simbolismo. Seguimos leyendo el protocolo. Muy pronto se habrán de desplomar los pilares de los estados constitucionales que aún quedan en pie. Los estamos desequilibrando continuamente para que se vengan abajo. Los gentiles creen que están afianzados sólidamente en sus bases nacionales y que el equilibrio de sus países habrá de durar. Pero los jefes de sus estados son disminuidos por servidores incapaces. Le hemos retirado al pueblo el raciocinio, dejándole intacta la fuerza bruta. Ni la una ni la otra son significantes ya, como en el caso de un ciego que anda sin lazarillo que lo guíe. Para incitar a los ambiciosos a abusar del poder, lanzaremos unas fuerzas contra las otras, alentando las tendencias extremas a reclamar la independencia. Hemos animado con tal fin todas las inclinaciones, hemos armado a todos los partidos y hemos convertido el poder en el objeto de todas las ambiciones. Hemos transformado todos los estados en arenas en que se desarrollan todas las luchas. Los pueblos serán esclavizados con el yugo del pan. La miseria que los habrá de oprimir será mucho mayor que la que conocieron durante el mando de sus antiguos señores. De aquellos ricos podían desatarse de una u otra manera, pero nadie los librará luego de la indigencia absoluta. Los derechos que hemos consignado en las constituciones son ficticios para las masas, no son reales. Todos estos llamados derechos del pueblo no pueden existir sino en la imaginación, pero nunca en la realidad. Nuestra misión es aparecer como los libertadores del trabajador. Debemos hacerles creer que van a salir de la opresión si ingresan en nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas. Debemos hacerles ver que les ayudamos con espíritu de fraternidad, que estamos animados por esa solidaridad humana que pregona nuestra masonería socialista. La nobleza que distribuía el trabajo entre las clases laboriosas apostaba porque los obreros estuviesen alimentados, sanos y fuertes. Nuestro interés, al contrario, es que los gentiles degeneren. Nuestro poder reside en la hambruna crónica y la impotencia del obrero. Así, le sujetaremos mejor a nuestra voluntad y no habrá de hallar nunca las fuerzas ni la energía para volverse contra nosotros. Más que el poder real o legal, el hambre le otorga al capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos a las multitudes explotando el odio envidioso que resulta de la miseria, sirviéndonos de la opresión y las necesidades. Remataremos a aquellos que se nos enfrenten. Cuando llegue el momento de coronar a nuestro soberano universal, ese mismo populacho barrerá todo obstáculo que pudiera atravesársele en el camino.
Los gentiles han perdido la capacidad de reflexionar sobre materias científicas sin nuestra ayuda. De ahí que no adviertan aquello que reservamos para cuando nos llegue el momento. En las escuelas debe enseñarse la primera de todas las ciencias, la ciencia de la vida del hombre y de las condiciones sociales. Ambas disciplinas exigen la parcelación del trabajo y por consiguiente la ordenación de todo el personal en castas y en clases. Todo el mundo debe entender que siendo las labores tan disímiles no puede haber una verdadera igualdad. Este odio aumentará en virtud al aprieto bursátil que paralizará eventualmente el comercio y la industria. Crearemos una crisis económica general con la ayuda del oro, que casi en su totalidad está en nuestro poder. Simultáneamente echaremos a las calles de toda Europa multitud de desocupados. Fíjense, este documento fue escrito según las distintas versiones o entre 1897 o 1902-1903, en algún momento de ese periodo. Ahora bien, en esos años, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, para esa época, ¿qué potencia acumulaba la mayor cantidad de oro del mundo? Por encima del Imperio Británico, un personaje, Nathan Mayer Rothschild, tenía una posición dominante como corredor de lingotes de oro en la City de Londres. De hecho, en 1814, durante las guerras napoleónicas, este señor Nathan Mayer Rothschild fue el que le consiguió grandes cantidades de oro a Gran Bretaña para poderle pagar a los soldados y sufragar el costo de la guerra. Seguimos leyendo el protocolo. Las masas voluptuosas de sangre, precipitándose sobre todos aquellos que envidiaron desde la infancia, verterán su sangre y de paso se darán a saquear sus bienes. A nosotros no nos harán daño porque conoceremos de antemano el momento del ataque y tomaremos medidas para proteger nuestras personas e intereses. Qué casualidad, ¿verdad? Ellos siempre saben cuándo va a ocurrir esto. Seguimos leyendo el protocolo. Actualmente somos invulnerables como fuerza internacional porque cuando nos ataca un Estado, nos defiende otro. Naturalmente no se habrá de saber que dicha unificación podrá lograrse tan solo bajo nuestro mando. En tanto observaremos cómo el populacho condena al inocente y absuelve al culpable, convencido de su libre albedrío. Con tales pensamientos las multitudes desequilibran la sociedad y el desorden queda asegurado. Protocolo 4. Toda república experimenta distintos períodos. Se inicia como un invidente que arrolla y quiebra todo lo que le sale al paso. Seguidamente le abre paso al demagogo que hace germinar la anarquía y la cultiva con la finalidad de cosechar el despotismo. No se trata de un despotismo oficial, sino encubierto, pero que se deja sentir. Generalmente el atropello está dirigido por alguna sociedad secreta. ¿Quién podría destronar un poder escondido? Nuestra fuerza es invisible. La logia masónica sirve para encubrir nuestros designios. Protocolo 5. Los judíos queremos establecer un todopoderoso gobierno central que nos permita manejar a todas las fuerzas sociales. Legislaremos la vida política de nuestros súbditos, considerándolos como piezas del engranaje de una máquina. La legislatura les irá despojando gradualmente de las libertades y los privilegios que los cristianos les había concedido. Nuestro gobierno alcanzará tal grado de despotismo que podremos despedazar y sojuzgar a los opositores y a los descontentos cuando y donde sea. Cuando los pueblos creían que los soberanos eran emanaciones de la voluntad divina, se sometían sin chistar al despotismo de sus monarcas.
Sin embargo, desde que le inoculamos al populacho la noción de sus propios derechos, consideran a los reyes como simples mortales. En cuanto les quitamos su fe religiosa, la autoridad pasó a la calle, como si fuera de propiedad pública, y nos apoderamos de esta. Estas teorías, de las cuales los gentiles no comprenden absolutamente nada, se acomodan a nuestro genio administrativo, fundado en el análisis y la observación, matizado por sutilezas conceptuales sin rival. No hay nadie tan ducho como nosotros en la preparación de planes de acción política y de solidaridad. Solo conocemos una sociedad que puede aventajarnos en la ciencia de gobernar, la Compañía de Jesús. Pero podemos desacreditar a los jesuitas que no se ocultan, mientras que nuestra organización se escuda siempre en el secreto. Por otra parte, ¿qué le importa al mundo que el amo que le toque tener sea el jefe de la iglesia cristiana o un déspota de la sangre de Sión? Pero para nosotros, el pueblo elegido, esto tiene una gran importancia. En algún momento, una coalición de cristianos podrá dominarnos. No obstante, estamos protegidos contra ellos por la profunda discordia y el intenso odio que hemos sembrado en sus corazones. Hemos logrado desarticular a los gentiles, enfrentando a los unos contra los otros en sus cálculos individuales y nacionales, con aborrecimientos religiosos y étnicos que llevamos alimentando 20 siglos. Ahora fíjense, si este documento fue escrito entre 1897 y 1903, 20 siglos antes, estamos hablando entonces de toda la era cristiana. Entonces estos protocolos dicen que llevan sembrando el odio entre los gentiles toda la era después de Cristo. Sigamos leyendo el protocolo. De ahí que ningún gobierno cristiano encuentre apoyo en el de su vecino en contra nuestra. Cada uno considera que una acción contra nosotros le podría costar cara. Somos ya poderosos. Las potencias no pueden construir ningún acuerdo sin contar con nosotros. Aquí viene una frase, per me reges regnat, que significa, según ahí mismo, por mí reinan los reyes. Nuestros profetas nos dicen que somos los elegidos por Dios mismo para gobernar la tierra. Dios nos dio el talento para que pudiéramos realizar esta obra. Si surgiera un genio en el campo enemigo, podría combatirnos, mas el recién venido no podría con los viejos luchadores de nuestra raza. La lucha sería sin cuartel, como el mundo nunca ha presenciado. Es muy tarde ya para los genios cristianos. Todos los engranajes del mecanismo del Estado dependen de un motor que está entre nuestras manos, el oro. La ciencia de la economía política, elaborado por nuestros sabios, nos demuestra que el poder del capital sobrepasa al prestigio de los gobernantes. Para tener libertad de acción, el capital debe monopolizar la industria y el comercio. Una mano invisible está logrando ya esto en casi todo el mundo. Tal ventaja les proporcionará poder político a las industrias y el pueblo acabará siendo sometido. Para tomar las riendas de la opinión pública es preciso embarullarla hasta la perplejidad, regando de una misma vez por todas partes ideas y opiniones contradictorias. De esta forma los gentiles se perderán en un laberinto, persuadiéndose de que en materia política es mejor no tener opinión. Se convencerán por fin de que esta materia no puede ser dominada por el público, sino exclusivamente por aquellos que dirigen. Esto se hace tradicionalmente dominando la prensa,
Fatigaremos tanto a los cristianos con esa libertad que se verán obligados a ofrecernos un poder internacional que podrá acaparar los poderes gubernamentales de todos y formar un gobierno supremo universal. Reemplazaremos los gobiernos actuales por un espantajo que denominaremos Administración del Gobierno Supremo. Sus tentáculos se extenderán por todas partes y dispondrá de una organización colosal que deberá someter por fuerza a todas las naciones. Hemos visto hasta aquí 5 protocolos y son en total 24. Pero con esta pequeña muestra vamos a pasar entonces al análisis de lo que está expuesto en estos 5 protocolos que vimos. Ahora vamos a ver qué de esto que está expuesto en estos protocolos se ha cumplido. Fíjense, por ejemplo, hoy en día la industria alimenticia global la componen solo 10 empresas: PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, General Mills, Kellogg's, Unilever, Mars, Mondelez, Danone y Associated British Food. Y 3 empresas son los principales accionistas institucionales de estas casas matriz y son The Vanguard Group Inc., BlackRock Inc. y State Street. Es decir, la industria alimenticia es un monopolio. En cuanto al monopolio de las grandes empresas tecnológicas, tenemos que entre las mayores empresas tecnológicas se encuentra Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft. Y los principales inversores institucionales o accionistas institucionales de estas grandes empresas tecnológicas son The Vanguard Group, BlackRock y State Street. Fíjense, Alphabet es la empresa matriz de Google, fundada por Larry Page. Es un estadounidense de origen judío. Y el otro cofundador es Sergey Brin, un ruso norteamericano de origen judío también. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, o sea, Facebook e Instagram, es judío también. Apple fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak. El primero, el luterano, budista, hinduista, y el segundo, ateo, aunque incursionó por un tiempo en la masonería. Microsoft fue fundada por Bill Gates, estadounidense agnóstico, y por Paul Allen, estadounidense agnóstico. En la industria armamentista, BlackRock es un inversor masivo, siendo uno de los mayores accionistas de grandes contratistas militares como Lockheed Martin y fabricantes de armas como Smith & Wesson, Boeing y Sturm, Rugen & Company, lo que genera críticas por sus inversiones en empresas que suministran armas a zonas de conflicto. Entre los mayores accionistas de Bayer, de la empresa Bayer, que se fusionó con Monsanto, ahí juntaron lo que es empresa farmacéutica y transgénicos, de semillas transgénicas. El mayor accionista institucional de ellos es The Vanguard Group Inc. Por otra parte, el mayor accionista individual de Amazon es Jeff Bezos, que fue su fundador, seguido de importantes inversores institucionales, que son The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Lo mismo ocurre con eBay. Sus principales accionistas institucionales son The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. En el sector bancario, por ejemplo, Citibank, sus principales accionistas son BlackRock, The Vanguard Group y State Street Corporation. En todos los sectores económicos, los principales accionistas y por lo tanto quienes toman las decisiones son los mismos. Ahora, ¿quiénes son los dueños de estas 3 empresas inversores institucionales, accionistas institucionales? El fundador y expresidente de The Vanguard Group es John Bogle. No es judío, sino de confesión episcopal. Tampoco su actual director ejecutivo, Salim Ranji. Por su parte, Ronald O'Hanley es el CEO de State Street Corporation. No hay información explícita de su religión, pero forma parte de la junta directiva de Beth Israel Lahey Health, por lo que se presume que sea judío también.
Larry Fink es un judío multimillonario, cofundador, presidente y director ejecutivo de BlackRock Inc. Goldman Sachs posee acciones en Microsoft, Apple, Amazon y a su vez sus propias acciones son propiedad de The Vanguard Group, State Street Corporation y BlackRock, que a la vez poseen acciones de Microsoft, Apple y Amazon. Es decir, que todos tienen acciones de todos, entre ellos mismos. Pero en toda esta pirámide siempre está en la cúspide de Vanguard Group Inc., BlackRock y State Street Corporation. No solo son los mayores inversores institucionales de todas las empresas importantes del planeta, sino que también son dueños de los otros inversores institucionales de esas empresas. Como ya les dije, todos tienen acciones en todo, tanto en las que tienen abajo como entre los que están arriba tienen acciones entre ellos, lo que entonces les da un monopolio total. El mayor accionista de BlackRock es The Vanguard Group, seguido del propio BlackRock. O sea que BlackRock tiene acciones de BlackRock también. Es decir, estos inversores institucionales tienen acciones de sus propias empresas y de los demás, como ya les dije. Fíjense, como todos ellos son como lo mismo, porque todos tienen acciones entre todos estos tres, sobre todo estos tres que están en la cúspide, ellos a la vez tienen acciones en las empresas que están debajo de ellos. Y es como un monopolio encubierto porque entonces, aunque tengan pocas acciones de alguna empresa, entre las tres llegan a tener un capital accionario importante para tomar decisiones en esas empresas. The Vanguard Group no tiene accionistas externos, lo que significa que sus inversores son en última instancia los propietarios. ¿Quiénes son sus propietarios? No se sabe. No hay información sobre eso. Fíjense que el protocolo decía que el poder o la fuerza estaba entonces en el capital. La plutocracia, la nueva aristocracia basada en el dinero, en el oro, que lo tenían en forma ilimitada. Fíjense algo aquí. Actualmente, BlackRock es un contratista de la Fed para ejecutar sus políticas de mercado. La Fed es el poderoso Banco Central de Estados Unidos, es decir, el sistema de la Reserva Federal, quien decide la cantidad de dólares que habrá en circulación. La Fed no es un ente público gubernamental, sino un consorcio público-privado, conformado de la siguiente manera: una parte pública y una parte privada. Veamos la parte pública. Está conformado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva. Es nombrada por el presidente. La parte privada la conforman 12 bancos regionales de la Reserva Federal, supervisados por la Junta de Gobernadores. Cada uno de estos 12 bancos regionales son propiedad de sus bancos comerciales miembros, los que aportaron el capital para mantenerlos en funcionamiento. Es decir, estos 12 bancos regionales de la Fed son creados por bancos comerciales dentro de ese territorio, dentro de esa región. Y el otro integrante es el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC. Es el principal órgano de decisión monetaria, compuesto por los miembros de la Junta y presidentes de algunos bancos regionales. Cabe destacar que al menos en teoría la Fed es autónoma, es decir, que no recibe órdenes directas de la Casa Blanca. La participación accionaria de los bancos comerciales dueños o accionistas de los bancos regionales de la Fed no es una información pública. Estos 12 bancos regionales no tienen igual peso. El banco de la región número 2 de la Reserva Federal es el de Nueva York y es el más importante por peso político, dado que es en donde se aplica la política monetaria de Estados Unidos con influencia global. Los bancos miembros de la región número 2 de la Reserva Federal, que es Nueva York, son una gran cantidad de instituciones financieras que operan en esa región, incluyendo los grandes bancos nacionales como JP Morgan Chase, Citibank o Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. Los principales accionistas
institucionales de JP Morgan Chase son The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. JP Morgan es de confesión episcopal. Citibank, que es parte de Citigroup, pertenece a sus accionistas BlackRock, Vanguard Group y State Street Corporation. El fundador de Citigroup es Sanford Weill, nacido en Nueva York de origen judío. Sus padres eran inmigrantes judíos polacos. Las firmas de gestión de activos como BlackRock y The Vanguard Group están entre las empresas inversoras que adquirieron bonos del Tesoro israelí durante la guerra, lo que permitió a Israel evitar que las tasas de interés de esos bonos se dispararan a pesar de una rebaja en su calificación crediticia por el riesgo de la guerra. Es decir, que estos inversores también influyen en la política monetaria de los países donde actúan, puesto que apoyando o inyectando dinero o apoyando la compra de bonos de la deuda pueden atajar alzas de interés por pérdida de credibilidad por la guerra, como es este caso de Israel. Veamos cuál es la situación con los medios de comunicación. Los dueños de los grandes medios internacionales son conglomerados globales, fondos de inversión y tecnomagnates, con empresas como Disney, Comcast, Warner Bros., Discovery, Paramount, News Corp, Sony y Amazon. Estas empresas controlan gran parte de la información y entretenimiento. The Walt Disney Company no tiene un solo dueño, sino que es una empresa con miles de accionistas, siendo los principales Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Comcast fue fundada por Ralph Roberts, nacido en Nueva York, proveniente de una familia con raíces judías que emigraron de Rusia. Warner Bros. Sus dueños eran los hermanos Warner, miembros de una familia judía de lengua yiddish, originaria de Polonia. Warner Bros. Discovery fue adquirida recientemente por Netflix, que fue fundada por Reed Hastings y Mark Randolph en 1997. Este último nació en Nueva York de familia judía. Paramount Pictures fue fundada por William Wadsworth Hopkins en 1912, pero rápidamente se unió a Adolph Zukor y Jesse Lee Lasky en 1916. Adolph Zukor era miembro de la francmasonería y Jesse Lasky nació en San Francisco, California, en el seno de una familia judía. News Corp fue fundada por Rupert Murdoch. Es dueño de The Wall Street Journal. Sony no tiene un único dueño, siendo los principales inversores institucionales Morgan Stanley, Bank of America, BlackRock, The Vanguard Group y bancos japoneses. Amazon, ya dijimos que su principal accionista individual es Jeff Bezos. Y The Vanguard Group, BlackRock y State Street. En cuanto a la prensa, los principales periódicos y agencias de noticias son The Wall Street Journal, The New York Times, Reuters, Associated Press, Agencia France Press, CNN y BBC. The Wall Street Journal fue fundada en 1889 por Charles Henry Down, Edward Jones y Charles Milford Berstresser. Charles Henry Down no se tiene información de su religión. En cuanto a Edward Jones, se sabe que era cristiano protestante. Y Charles Milford Berstresser tampoco se tiene información de su religión. The New York Times fue fundada en 1851 y adquirido en 1856 por Adolph Och, norteamericano de origen judío. Y la empresa se ha mantenido en propiedad de sus descendientes. Primero su nieto Arthur Och Sulzberger se convirtió en editor y luego su bisnieto Arthur Och Zungenberg Jr. fue presidente y editor hasta que actualmente su tataranieto A.G. Sulzberger es editor y presidente, todo judío. El fundador de la empresa Noticias Reuters, que fue fundada en Londres en 1851, fue Paul Julius Reuters, un periodista y empresario de origen alemán.
luego nacionalizado británico de origen judío. La Associated Press, la AP, fue fundada por 6 periódicos de Nueva York en 1846 o 1848 según la fuente, incluyendo líderes como David Hallett del Journal of Commerce presbiteriano, James Gordon Bennett del New York Herald católico y Horace Greeley del New York Tribune universalista. Ahí sí ninguno era judío. La agencia Frank Press tiene sus raíces en la agencia Havas, fundada por Charles Louis Havas en 1835. Fue un escritor y periodista francés de origen judío. Posteriormente, tras la liberación de París en 1944, se convierte en agencia estatal con el nombre de Agence France Presse. Luego se independiza en 1957. El fundador de CNN, Ted Turner, se considera agnóstico. La British Broadcasting Corporation, o sea la BBC, es una corporación pública propiedad del público británico, operando bajo una carta real que garantiza su independencia del gobierno. Aunque vemos que como dueños, fundadores, inversores o CEOs de estas grandes corporaciones, aunque si bien muchos son judíos, no necesariamente todos son judíos, porque ya vimos que hay también católicos, cristianos protestantes, episcopales, universalistas, etcétera. Entonces no se puede decir que las grandes corporaciones están todas en manos de los judíos. Sean verdaderos o no, auténticos o no, estos documentos, estos protocolos, la realidad creo que hasta supera al documento, que estamos viendo que detrás de estas grandes corporaciones que dominan todos los ámbitos, los monopolios de la industria alimenticia, el monopolio de la industria farmacéutica, los monopolios de la industria armamentista y el monopolio financiero, que fue el primero que se creó con los Rothschild, vemos que realmente esta élite multimillonaria la que realmente tiene el poder mundial. Esto no representa otra cosa sino la Torre de Babel, y recordemos que la Torre de Babel, Dios no estuvo de acuerdo con eso y los dispersó. Si somos creyentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, debemos rechazar todo lo que apunte a las torres de Babel modernas. Y por otra parte, según tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, nos muestran y nos describen a las bestias como imperios del momento. No personas, sino imperios, porque a veces hay un imperio y pasan 2 o 3 gobernantes. Entonces, te vuelvo a recomendar que veas el video de las bestias bíblicas, porque estamos en la 8ª bestia, y la 8ª bestia es Estados Unidos. Y ya todo esto se ha concretado, lo de los monopolios, el control de la prensa, todo esto ya se ha concretado. Y si interpretamos correctamente la Biblia y identificamos quién es la bestia, no te pongas la marca de la bestia. Y ponerse la marca de la bestia es estar de acuerdo o ponerse del lado o darle la razón a la bestia. Recuerda que cuando vengan los tiempos finales no serán salvos los que tengan la marca de la bestia. Así que abre los ojos, investiga, sigue la ruta del dinero y encontrarás a todos los que tienen el control mundial. Aquí nada más te puse una muestra chiquitita. Y llegamos hasta el protocolo número 5. Me parece que como para muestra un botón. Pero si quieres que siga analizando los demás protocolos, escríbemelo en los comentarios. Apoya este canal para que podamos seguir produciendo estos estudios bíblicos. ¿Y cómo nos puedes apoyar? Bueno, compartiendo el video y dando un like. Recuerda también que Jesús, él se le reveló, fue a los humildes, a los sencillos. Él no se llegó a las élites
religiosas de la época, ni a las élites gubernamentales de la época. Él se le reveló y le dio sus enseñanzas a los sencillos, a los humildes. En estos últimos tiempos, también Dios le va a dar revelaciones a los sencillos, a los humildes, no a las grandes élites, no a las grandes élites eclesiásticas, ni religiosas, ni civiles, es a los sencillos. Y hoy en día muchos están ya despertando y se está teniendo un entendimiento más claro de las escrituras. Y todo este estudio te lo preparé porque te quiero decir, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en vuestro canal, Conoced la Verdad TV. La verdad os hará libre, dijo Jesús. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes.